Esta presentación corresponde a la materia Modelos y Optimización 2, Código 7115 y 9105 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Este material se basa en la bibliografía del ingeniero Miguel Miranda, Sistemas de Optimización de Stocks. En esta oportunidad vamos a ver parámetros variables con la cantidad a adquirir. En todos los modelos que hemos visto hasta ahora, mencionábamos como una de las hipótesis que tanto el costo de adquisición del producto, el costo de emisión de orden y el costo de almacenamiento eran independientes de la cantidad de productos a adquirir, es decir, no se modificaban según el tamaño del lote a solicitar. Pero en lo cotidiano, en la vida real, estos parámetros pueden tener variaciones. Entonces, lo que vamos a ver es cómo se comportan estos parámetros B, K y C1 de acuerdo al tamaño del lote que tengamos que solicitar. Vemos, por ejemplo, en primer lugar, el costo de adquisición variable con descuentos discretos. Un caso muy común es la variación del costo de adquisición del producto según la cantidad a adquirir. Entonces, cuanto mayor sea la cantidad solicitada, menor será el precio. Por ejemplo, cuando el producto se adquiere a terceros, a un proveedor, este nos puede ofrecer un descuento de acuerdo a la cantidad solicitada. Entonces, dentro de ciertos rangos, cuanto mayor sea la cantidad que pidamos, menor será el precio que nos cobren. Esto también se aplica, se verifica en los almacenes secundarios, en el caso de productos semielaborados o terminados, donde los costos directos de fabricación en general van a ser menores a mayor lote de fabricación porque se hace un mejor aprovechamiento de los recursos de producción. Vamos a ver un ejemplo de costo de adquisición variable donde vamos a suponer dos lotes de cortes, ¿sí? Q1 y Q2. Entonces vamos a suponer que estamos en el modelo básico. Entonces vemos que vamos a administrar un único producto, que el producto es de demanda independiente, esta demanda es conocida y se efectúa a una tasa constante, el plazo de entrega del producto es conocido y constante, no tenemos stock de protección, la reposición es instantánea, el horizonte de planeamiento es de largo plazo, no se admite déficit del producto, el costo de mantenimiento C1 y el costo de emisión de orden K son independientes de la cantidad a solicitar, del tamaño del lote. En cambio, vemos que el costo unitario de adquisición B va a variar de acuerdo a la cantidad de producto que solicitemos, según el tamaño del lote, siguiendo una ley de descuentos que se enuncia a continuación. Y dice, para una cantidad a adquirir entre 0 y Q1 productos, Q1 representa unidades de productos, el costo de adquisición será B1. Si la cantidad a adquirir está comprendida entre Q1 y Q2, el costo de adquisición es B2. Y para cantidades mayores a Q2, el costo de adquisición será B3. Supongamos, por ejemplo, que este Q1 y Q2, que son los rangos que representan unidades de producto, supongamos que Q1 son 1000 unidades de un producto, Q2 son 2000 unidades. Entonces, lo que estamos viendo es que hasta 1000 unidades de producto, el costo de adquisición por cada unidad de producto será B1, por ejemplo, 300 pesos. Si en cambio solicitamos entre 1001 unidades y 2000, supongamos que Q2 representa 2000 unidades, el costo de adquisición que nos van a aplicar es B2, que podría ser 180 pesos por unidad. Y si comprásemos 2001 unidades en adelante, más de 2000 unidades, nos van a cobrar un costo B3, que podríamos decir que es 110 pesos, como para poner un ejemplo que grafique un poco esto más genérico.
Las restantes hipótesis dicen que los parámetros monetarios están expresados en moneda constante y que el producto que estamos administrando se mide en una unidad continua. Los parámetros son la demanda del producto referida al tiempo que estamos de referencia, al tiempo de estudio. Conocemos el lead time. El parámetro de dimensionamiento siempre es 1, T es igual a 1. Otro parámetro es el costo unitario de adquisición. Otro es C1, que representa el costo unitario de almacenamiento, y K, que representa el costo de emisión de una orden de compra. Las variables serán Q, que representa la cantidad de unidades a solicitar, el tamaño del lote económico, T sub I, que es el intervalo de un ciclo, la duración del ciclo, N, que representa la cantidad de pedidos que vamos a hacer en ese periodo de tiempo de referencia, cantidad de ciclos, el stock de reorden o punto de pedido y el costo total esperado de todo ese periodo que estamos estudiando. Vamos a ver cómo resolvemos este modelo propuesto donde tenemos costo de adquisición variable. Según la ley que se enunció en las hipótesis, el gráfico sería el siguiente. Estamos representando B respecto de Q del tamaño del lote. Aquí tenemos Q1 y Q2, que son los rangos de corte, y decimos que si compramos hasta Q unidades, el costo de adquisición es B1. Si compramos entre Q1 y Q2 unidades, el costo de adquisición será B2, es menor. Y si compramos más de Q2 unidades, el costo de adquisición será B3. ¿Sí? Aquí hemos graficado lo que planteamos en las hipótesis. Siendo los precios de adquisición de cada producto B1, B2 y B3 según la cantidad que vayamos a solicitar, vamos a expresar el CTE, el costo total esperado óptimo, para cada uno de esos productos. Entonces tendremos un costo total esperado óptimo respecto del costo de adquisición B1 y lo mismo para el costo total esperado óptimo 2 y 3 cuando el precio de adquisición sea B2 o B3 respectivamente. Del mismo modo tendremos un lote óptimo para cada producto. Entonces tendremos el lote óptimo cuando el costo unitario es B1 de adquisición y un lote óptimo para 2 y para 3 cuando el precio de adquisición del producto sea B2 o B3. Ahora bien, como el costo de adquisición es variable en función del tamaño del lote, o sea, B es variable en función de Q, vamos a expresar el costo de mantenimiento según sus dos componentes, es decir, según el costo operativo de almacenamiento y el costo de capital inmovilizado. Aquí vemos que aparece B por I. Entonces vamos a escribir la expresión del costo total esperado óptimo 1, donde aparece B1, esta es la parte del costo, es la parte fija del costo total esperado y esta es la parte variable. Fíjense que en la raíz cuadrada B1 aparece implícito dentro del costo de almacenamiento, por eso lo estamos abriendo, si no aquí diría C1 y el costo B1 está no expresado de manera explícita, ¿sí? Por eso lo estamos manifestando de esta manera. De la misma manera vamos a poner la expresión del Q óptimo y poniendo aquí las componentes del costo de almacenamiento, donde vemos entonces que aparece para calcular el tamaño del lote óptimo 1 el precio de adquisición unitario B1. Hacemos lo mismo para el costo 2, entonces tenemos el costo total esperado 2 cuando el precio de adquisición es B2 y también vamos a expresar el tamaño, la forma de calcular el tamaño del lote óptimo 2 cuando el costo de adquisición es B2. También para el costo total esperado 3 y el tamaño del lote óptimo 3. Siendo entonces este el gráfico de la ley de descuento, nosotros ¿qué vemos? Que
costo de adquisición, el precio unitario de adquisición de cada producto va a ir decreciendo a medida que aumenta el tamaño del lote. Entonces vemos claramente que B1 va a ser mayor que B2 y va a ser mayor que B3. Entonces eso lo vamos a expresar. ¿Cómo impacta esto en la fórmula de Q2, de Q3, de Q1? O sea, en la fórmula del tamaño del lote y en los costos. Vemos, por ejemplo, en la fórmula del lote óptimo de cada producto. Cuanto mayor sea el costo, ¿sí? Cuanto mayor sea el costo unitario de adquisición, que vemos que está en el denominador, menor será el tamaño del lote. Entonces, dada esta relación entre los costos de adquisición, diremos que los lotes serán el lote óptimo 1 menor que el lote óptimo 2, menor que el lote óptimo 3. En tanto, a mayor costo de adquisición, a mayor precio unitario de adquisición de producto, mayor será el costo. Entonces, para un valor B1, sabremos que el costo total esperado óptimo del 1 va a ser mayor que el costo total esperado óptimo 2, mayor que el costo total esperado óptimo 3. Esto es muy importante, tener en cuenta estas relaciones entre los B, entre los Q y entre los costos, porque esto va a determinar la forma en que vayamos a resolver el problema. Continuamos con la resolución del modelo, siempre teniendo presente esta relación que hemos planteado recién, la relación entre los costos unitarios de adquisición, los tamaños de los lotes óptimos y el costo total esperado asociado a cada lote óptimo. Entonces vamos a ver cómo son las curvas de costos para cada uno de estos precios unitarios de adquisición B1, B2 y B3. Vamos a graficar el costo total esperado y Q y vamos a ubicar las curvas, los costos y los lotes según estas relaciones que hemos planteado. Dijimos entonces que la curva, el mayor costo lo tenemos con el costo total esperado 1, porque es el que tiene el costo de adquisición mayor. Entonces vemos que esta curva de costo es la curva de costo para el costo unitario de adquisición B1. Esta es la curva para costo unitario de adquisición B2 y esta es la curva para costo unitario de adquisición B3. Cada curva con su respectivo óptimo, ¿sí? Entonces vemos que el costo 1 es mayor que el costo total esperado 2 y mayor que el costo total esperado 3, que es la relación que hemos planteado. Del mismo modo observamos que el tamaño del lote óptimo 1 es menor que el tamaño del lote óptimo 2 y el tamaño del lote óptimo 2 es menor que el tamaño del lote óptimo 3. Hemos graficado entonces las curvas de cada costo y marcado sus óptimos. Siempre teniendo en cuenta entonces estas relaciones que hemos ya enunciado, vamos a ver cuáles son las situaciones que pueden darse respecto de estos lotes de corte Q1 y Q2. ¿Sí? Tenemos estos dos lotes de cortes, tenemos tres rangos. ¿Por qué es importante que tengamos siempre en cuenta estas relaciones? Porque nosotros siempre queremos buscar el tamaño del lote óptimo que minimice el costo total esperado. Y según estas relaciones vemos que el menor costo es el costo total esperado 3. Entonces, nuestro análisis necesariamente debe partir en este punto. Tendremos que observar cuál es el tamaño del lote óptimo 3 para ver si está en su rango, de manera de que podamos adquirir esta cantidad de unidades porque sabemos que es la que representa el menor costo total esperado. ¿Qué significa que Q óptimo 3 esté en su rango? Que tenemos que verificar si la cantidad de lote de unidades que vamos a solicitar al precio B3 es mayor o igual que este corte Q2. ¿Sí? ¿Se acuerdan la ley de precios? Dijimos que a partir de Q2 unidades es el precio más barato B3. Entonces calculemos ese lote óptimo
aplicando el precio B3. Si nos da mayor o igual que Q2, estamos en esta situación. Fíjense, seguimos teniendo las curvas para el costo total esperado 1, para el 2 y para el 3. Mantenemos las relaciones de los Q. Que Q óptimo 3 esté en su rango significa que tiene que estar a la derecha del Q2, de este rango Q2 que está establecido en la ley de precios, ¿sí? En la ley de descuentos que hemos enunciado en las hipótesis. Si Q óptimo 3 está de este lado, es mayor o igual, significa que estamos en esta curva válida, ¿sí? Acá hemos graficado las zonas de curva válida, ¿sí? Serían estas, ¿no? Entonces, si estamos en este punto, sabemos que es el que representa el menor costo. Y ahí para nuestro análisis. Si calculamos Q óptimo 3 y es mayor o igual que Q óptimo, que el Q2, el Q del rango 2, ya está. Sabemos que es el punto que representa el menor costo, solicitamos esa cantidad de lote que hemos calculado, porque tenemos asegurado que es el menor costo. Esta es una posibilidad. Pero puede pasar que el tamaño del lote óptimo Q3 que calculamos con el precio B3 no esté en su rango. Entonces va a ser menor que Q2. En ese caso ya no podemos trabajar más con este lote porque ya al no estar en su rango no va a representar el menor costo. Tenemos que ir a ver qué pasa con el Q óptimo 2 y verificar si el Q óptimo 2 sí está en su rango, porque sería el que dentro de esa relación de costos que planteamos sería otro que representa el menor costo. Entonces verifiquemos si Q óptimo 2 es mayor o igual que Q1. ¿Sí? Esta sería la situación. Esta es la curva para el costo 1 con el precio B1, esta es la curva de costo 2 para el precio B2 y esta es la curva de costo 3 para el precio B3. Q óptimo 3 vemos que no está en su rango, es lo que decimos, es menor que Q2, ya no forma parte de nuestro análisis. Tenemos que ver que Q óptimo 2 esté en su rango. El rango válido de Q2 es estar entre, el rango válido del Q óptimo 2 es estar entre Q1 unidades y Q2 unidades, para que podamos aplicar el costo B2 y saber que representa entonces este punto el menor costo. Los rangos de curva válida son estos. Entonces, ¿cuáles son los puntos óptimos? Para Q1 es este, pero no lo consideramos porque claramente es mayor. Lo sabemos por esta relación que hemos planteado. Entonces tenemos que calcular este punto y ver si este costo total esperado, que sabemos que al estar en su rango es menor, ver si es mejor que el costo total esperado no óptimo, porque ya no estamos evaluando el Q óptimo 3, sino que estamos evaluando el tamaño del lote Q2, del rango de corte Q2, al precio B3. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Plantear el costo total esperado óptimo 2, planteamos el óptimo, ven que usamos la fórmula del óptimo para el costo para el lote óptimo 2 porque sí está en su rango, y planteamos el costo total esperado de esta cantidad Q2 al costo de adquisición B3, ¿sí? Estamos calculando este punto de la curva. Y una vez que planteamos estos dos costos, comparamos entre los dos y vemos cuál es el menor. Según cuál sea el menor, es el que nos va a indicar qué cantidad es la que vamos a solicitar. Si vamos a solicitar Q óptimo 2, si es que el costo total esperado óptimo es menor que el costo de Q2 al precio B3, o Q2 unidades, si es que este costo de Q2 al precio B3 es menor que el óptimo. Fíjense que en este gráfico aparentemente siempre va a ser menor este, pero tengamos en cuenta que estas curvas siguen, ¿sí? Se prolongan, no se cortan, se prolongan. Imaginen que este corte
no está acá, sino que lo corremos un poquito y aparece, por ejemplo, por aquí o por aquí. Ya la intersección con la curva Q3, ese punto va a estar por encima de este óptimo. O sea que sí o sí tenemos que calcular el costo total esperado del óptimo 2 con el costo en este punto, porque a priori no sabemos cuál es el menor. De la comparación sabremos entonces cuál es la cantidad a solicitar en el lote. Pero también puede pasar que el Q óptimo 2 que calculamos no esté en su rango. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Ya sabemos que Q óptimo 3 no está en su rango. Sabemos que Q óptimo 2 no está en su rango porque es menor que Q1. Bueno, ¿cuál sería la situación? Entonces, tenemos el corte, este lote de corte Q2 aquí, Q óptimo 3 de este lado significa que no está en su rango, el lote de corte Q1 ubicado aquí, y entonces tenemos el Q óptimo 2, que al estar a la izquierda sabemos que no está en su rango, o sea, es menor. Entonces tenemos que ver qué pasa con el Q óptimo 1, que sí o sí está en su rango, ¿sí? El rango de curva válido para Q1 es este, sí o sí va a estar en su rango. Y este va a ser el punto que represente el menor costo, ¿sí? Pero no podemos decir que este es el que de verdad representa el menor costo de todos. No vamos a evaluar los óptimos del Q2 ni del Q óptimo 3 porque no están en su rango, pero tenemos que evaluar este punto de la curva y este otro punto. Entonces lo que vamos a plantear es el costo total esperado óptimo para el producto 1 al precio B1, que es este punto. Vamos a calcular el costo total esperado para el tamaño del lote Q1 al precio B2, estamos en esta curva. Fíjense que no usamos la fórmula del óptimo porque Q1 no es el tamaño del lote óptimo, ¿sí? Entonces donde aparece Q ponemos Q1 al precio B2 y tenemos que calcular el costo total esperado para el tamaño Q2 al precio de adquisición B3. Estamos en este punto de esta curva. De estos tres costos, comparamos, elegimos el mínimo costo y ese es el que nos va a determinar cuál es la cantidad de lote a solicitar que represente el menor costo de los tres. De nuevo, si jugamos moviendo estos cortes, vamos a ver que puede variar esta situación. En este gráfico, este es el que representa el menor costo, pero como les decía, prolongando estas curvas, ¿sí?, que de nuevo digo, no se cruzan, si vamos corriendo y ponemos por aquí el Q2 y por aquí el Q3, puede suceder que este sea el menor o este sea el costo menor, ¿sí? Por eso necesariamente debemos comparar estos tres costos. Vamos a resumir ahora el análisis que estuvimos haciendo hasta el momento, siempre teniendo en cuenta la relación entre los precios de adquisición. El precio de adquisición B1 es mayor que B2 y B2 es mayor que B3. Esto determina la relación que va a haber entre los tamaños de lote y entre los costos esperados. Entonces, sabemos que el Q óptimo 1 va a ser menor que el 2 y el Q óptimo 2 va a ser menor que el Q óptimo 3. En tanto, la relación entre los costos indica que el costo total esperado óptimo 3 va a ser el menor de todos. Es por eso que nuestro análisis parte calculando el Q óptimo 3, porque es el que representa el menor costo. Entonces, arrancamos calculando el tamaño del lote para un precio de adquisición unitario de producto B3. Y nos fijamos si está en su rango. Para eso lo comparamos con el lote de corte Q2, que es uno de los cortes enunciados en la ley de descuento. Si Q óptimo 3 es mayor o igual que Q2, entonces solicitamos Q óptimo 3, esa cantidad, ese tamaño de lote, porque sabemos que es el que representa el menor costo. El gráfico de esta situación es este, que aquí está más pequeño, pero lo vimos
en las pantallas anteriores. Y ahí finaliza nuestro problema. Pero ¿qué pasa? Si Q óptimo 3 no está en su rango, entonces tenemos que ver, significa que es menor que Q2, tenemos que ver qué pasa con el lote óptimo 2. Entonces calculamos Q óptimo 2 usando el precio unitario B2. Y tenemos que evaluar si está en su rango. Por lo tanto, tenemos que compararlo con el corte Q1, el lote de corte Q1, que era el otro lote de corte anunciado en la ley de descuento. Si Q óptimo 2 es mayor o igual que Q1, significa que está en su rango. Este es el gráfico que lo demuestra. Vuelvo a decirles lo que les había comentado antes. No tengo que verificar que Q óptimo 2 sea menor que el Q2. Ya sé que es menor porque justamente el Q óptimo 3 es menor. Y como la relación entre el óptimo 2 y el óptimo 3 es que el óptimo 3 es mayor que Q2, necesariamente el Q óptimo 2 va a ser menor que el lote de corte Q2. Entonces solo tengo que verificar que sea mayor o igual que Q1. Bien, en ese caso, este es el punto válido en este rango de curva, pero tengo que el costo total esperado óptimo 2 compararlo con el costo del lote Q2 al precio B3. Es decir, comparo el costo de este punto con el costo de este punto. De esa comparación elijo el mínimo y selecciono entonces el Q que representa el menor costo. Y ese es el lote que voy a solicitar, el tamaño del lote que voy a solicitar. Pero puede suceder que el Q óptimo 2 no esté en su rango, por tanto es menor que Q1, y entonces voy a estar en esta tercera situación donde están todos de este lado, ¿sí? A la izquierda de Q1 y de Q2. Entonces el único que está en su rango es el Q óptimo 1, entonces voy a comparar el costo en este punto con el costo en este punto y el costo en este. Es decir, costo total esperado óptimo 1, costo del lote de corte Q1 al precio B2 y el costo total esperado del lote de corte Q2 al precio B3. Comparo estos tres costos, selecciono el mínimo, es el que me va a dar el Q de menor costo. De esta manera entonces resolvemos un problema donde el parámetro B es variable en función de la cantidad de producto a solicitar. Otro parámetro que puede variar con la cantidad de unidades a solicitar es el costo operativo de mantenimiento. ¿Sí? Puede darse casos en los que, por razones de escala operativa, el costo operativo de mantenimiento varíe dentro de distintos rangos del tamaño del lote. Vamos a suponer un solo corte, Q1, y vamos a suponer también que el costo de inmovilización de capital es nulo. ¿Sí? Esto significa suponer que la tasa de inmovilización de capital es nula, lo cual implica suponer que el costo C1 es absolutamente operativo, es decir, que el C1 va a ser igual al C1'. Vamos a plantear un modelo básico, entonces vamos a decir como hipótesis que administramos un único producto o ítem, que este producto es de demanda independiente, esta demanda es conocida y se efectúa a tasa constante, el plazo de entrega o lead time es conocido y constante, no hay stock de protección, la reposición se efectúa en forma instantánea, el horizonte de planeamiento es de largo plazo, no se admite déficit o agotamiento del producto, los costos B y K, o sea, el costo de adquisición y el costo de emisión de orden son independientes de la cantidad a pedir, pero el que va a variar es el costo unitario de almacenamiento, C1, que como habíamos dicho al principio, lo vamos a asumir totalmente operativo. Entonces C1 va a ser igual a C'1, costo de almacenamiento igual a costo operativo de almacenamiento. Y este costo va a variar respecto de Q según la ley que se enuncia a continuación.
tenemos un solo corte Q1, entonces para una cantidad a solicitar entre 0 y Q1 se aplica el costo de almacenamiento C11. Si se adquieren unidades mayores a la cantidad Q1, el costo de almacenamiento será C12. Los parámetros monetarios están expresados en moneda constante y el producto que estamos estudiando se mide en una unidad continua. Esas son las hipótesis para este caso. Los parámetros son la demanda del producto, el lead time, el tiempo, el parámetro de dimensionamiento, que siempre es 1, el costo unitario de adquisición, B, el costo unitario de almacenamiento C1, K, que es el costo de emisión de orden de compra. Y las variables para este modelo son el tamaño del lote de adquisición, que es la variable de decisión, el tiempo de duración de cada ciclo, T sub I, cuántos ciclos tenemos en el periodo de referencia, el periodo que estamos estudiando, el punto de pedido y el costo total esperado de todo el periodo que estamos estudiando. Bueno, vamos a proceder a la resolución de este modelo de ejemplo que hemos propuesto. Y vamos a graficar la ley que enunciamos en las hipótesis, sabiendo que C11 y C12 representan los costos operativos de mantenimiento. Entonces veamos cómo se comportan estos costos respecto de la cantidad a adquirir. Vemos que el costo de almacenamiento en este caso es incremental según la cantidad de lotes, ¿sí? Entonces, si el tamaño del lote está comprendido entre 0 y Q1, que es el lote de corte que hemos supuesto, se aplica el costo de mantenimiento C11. En cambio, si el lote es mayor que Q1, el costo de almacenamiento será C12, o sea, a mayor tamaño del lote, mayor costo de almacenamiento. Veamos entonces las expresiones de los costos totales esperados para cada caso y también del tamaño del lote, tanto para el lote óptimo 1 como para el lote óptimo 2. ¿Sí? Vemos entonces que aparece el C11 y aquí en el tamaño del lote óptimo está en el denominador, en cada caso, por supuesto. Entonces vamos a ver cuál es la relación. Dijimos que C11 es menor que C12. Por tanto, el costo total esperado óptimo 1 va a ser menor que el costo total esperado 2. Y respecto del tamaño del lote, veamos que al estar en el denominador, cuanto menor sea el costo de almacenamiento, mayor será el Q1. Entonces Q óptimo 1 será mayor que Q óptimo 2. Estas serán entonces las relaciones que tenemos que tener en cuenta para iniciar nuestro análisis. Como dijimos en el caso anterior, el objetivo que estamos persiguiendo en estos casos es determinar el tamaño del lote óptimo que minimice el costo total esperado. Entonces, siendo en este caso el costo total esperado 1 el que representa el menor costo, el análisis empezará según el Q óptimo 1. Veamos cuáles son las curvas de costos para cada costo de almacenamiento teniendo en cuenta estas relaciones que mencionaba. Representando el costo total esperado y el tamaño del lote, vemos que las curvas son las siguientes. Dijimos que el costo total esperado 1 va a ser menor que el costo total esperado 2, por eso estas son las ubicaciones de las curvas. Aquí vemos entonces que el costo óptimo 2 es mayor que el costo total esperado del óptimo 1 y aquí están las ubicaciones de los lotes donde el Q óptimo 1 es mayor que el Q óptimo 2. Analicemos cuáles pueden ser las posibles situaciones que se pueden dar respecto del lote de corte Q1. Dijimos que nuestro análisis tiene que comenzar con el Q óptimo 1 porque es el que representa el menor costo total esperado.
Entonces tenemos que verificar si el Q óptimo 1 está en su rango, y que esté en su rango significa que sea menor o igual que Q1, que el lote de corte Q1. ¿Sí? Veamos entonces siempre estas relaciones donde el Q óptimo 1 representa el menor costo. Entonces esta situación se puede graficar de esta manera. Aquí tenemos la ubicación posible del lote de corte Q1. En este caso vemos, según este gráfico, que el Q óptimo 1 está en su rango porque es menor que el lote de corte Q1. Por lo tanto, en este rango de curva válido, este es el punto que representa el menor costo. La otra curva válida es esta que estoy marcando, ¿sí? Para el costo total esperado 2, es decir, para el costo de almacenamiento 1, 2, donde el punto que representa el menor costo sería este graficado, que sería el lote de corte Q1. Entonces, en este caso, vemos que siempre al estar el Q1, el Q óptimo 1 en su rango, siempre la opción única va a ser solicitar el Q óptimo 1 porque es el que representa el menor costo. Y ahí finaliza nuestro problema. En cambio, pueden pasar otras situaciones. Puede suceder que el Q óptimo 1 esté fuera de su rango, que sea mayor que Q1. En ese caso tenemos que ver qué pasa con el Q óptimo 2 y evaluar si está o no en su rango. Si el Q óptimo 2 es mayor que el lote de corte Q1, significa que este óptimo sí está en su rango. Volvemos a tener presentes las relaciones entre los costos, los tamaños del lote y hacemos el gráfico. Vemos entonces que ahora el lote de corte está ubicado en este punto. El Q óptimo 1 ya sabemos que está fuera de su rango y el Q óptimo 2 está dentro de su rango porque es mayor que el Q1. ¿Cuáles son los rangos de curva válido? Los siguientes, estos que estoy mostrando aquí. Entonces, ¿cuáles son los puntos que representan el menor costo en cada curva? En la curva del costo total esperado 2, el punto óptimo es el del Q óptimo 2. Este es el que representa el menor costo. Pero no significa que sea el menor costo, porque aquí tenemos este punto, que es el costo que representa el Q1 con el costo de almacenamiento C11. Entonces, en este caso, cuando Q óptimo 2 está en su rango, deberemos plantear el costo total esperado óptimo 2 y el costo total esperado no óptimo, sino el costo total esperado del lote de corte Q1 al costo de almacenamiento con el costo de almacenamiento C11, este punto. Planteando estos dos costos debemos compararlos y elegir el menor. El menor costo es el que nos va a decir entonces cuál es el tamaño de lote que tenemos que solicitar. Veamos en este gráfico de estos dos puntos, este es el que representa el menor costo, pero esto puede variar. Fíjense, juguemos de nuevo como hicimos en el caso del B variable. ¿Qué pasaría si corremos este lote y lo ubicásemos, por ejemplo, por aquí? Ya este punto no estaría aquí, sino que estaría aquí ubicado. Entonces representaría un costo mayor que el óptimo 2. Por eso, en esta situación donde el Q óptimo 1 no está en su rango y el Q óptimo 2 sí está en su rango, debemos hacer la comparación de estos dos puntos y evaluando sus costos. Y la tercera situación que puede darse es que ninguno esté en su rango, ni el Q óptimo 1 ni el Q óptimo 2. Entonces, el gráfico para esta situación donde ninguno de los dos está en su rango es el siguiente. Fíjense que los rangos válidos de curva son los siguientes. ¿Cuál es el punto que representa el menor costo? Este es el punto que representa el menor costo. Entonces, cuando ninguno de los dos
Q está en su rango ni el Q óptimo 1 ni el Q óptimo 2, solicitamos directamente Q1 unidades, o sea, solicitamos el tamaño del lote de corte Q1, porque sabemos que va a ser el que represente el menor costo. Vamos a resumir entonces el análisis que realizamos recién, teniendo siempre en cuenta las relaciones entre los costos de mantenimiento, porque es lo que nos define cómo será la relación entre los costos totales esperados óptimos y los tamaños del lote óptimo. Y esto nos define que nuestro análisis comienza con el Q óptimo 1 porque es el que representa el menor costo. No es arbitrario por donde comenzamos el análisis. Siempre comenzamos analizando el lote que representa el menor costo. Entonces nuestro análisis comienza calculando el Q óptimo 1 con el costo de almacenamiento C11 y evaluamos si está en su rango. Si está en su rango, entonces solicitamos el tamaño del lote óptimo 1 porque sabemos que es el que representa el menor costo. Si no está en su rango, debemos calcular el tamaño del lote óptimo 2 con el costo de almacenamiento C12 y verificamos si está o no en su rango. Si no está en su rango, deberemos solicitar el tamaño, como tamaño de lote, el Q1, o sea, el lote de corte Q1, porque sabemos que al no estar ninguno de los dos lotes en su rango, va a ser el que represente el menor costo. Pero si el Q óptimo 2 sí está en su rango, entonces vamos a tener que calcular el costo total esperado del Q1 con el costo de almacenamiento C11 y compararlo con el costo total esperado óptimo 2. De ellos elegimos el menor y entonces seleccionamos el Q que representa el menor costo. Otra situación que podemos observar en la vida real es que sea el costo de orden el que varíe para determinados rangos de lote de adquisición. Hay ocasiones en donde, por ejemplo, el costo de traslado de la mercadería adquirida corre por cuenta de la empresa que la compra. Puede suceder entonces que la capacidad que puede transportar sea compatible con la cantidad que se va a adquirir. Pero en cambio, si es mayor, se verá en la necesidad de tener que contratar un medio adicional de transporte, teniendo entonces el consiguiente aumento de costo de orden. Vamos a suponer un ejemplo donde vamos a tener un solo lote de corte Q1. También vamos a suponer que estamos en un modelo básico. Por eso decimos como hipótesis que se administra un único producto que es de demanda independiente, la demanda es conocida y se efectúa a una tasa constante, el plazo de entrega también es conocido y constante, no existe stock de protección, la reposición se efectúa instantáneamente, el horizonte de planeamiento es de largo plazo, no se admite agotamiento o déficit del producto. En este caso los costos B y C1, o sea, costo de adquisición y costo de almacenamiento, son independientes de la cantidad a pedir. Pero supondremos que el costo de orden K varía en función del tamaño del lote de la siguiente manera. Para un lote comprendido entre 0 y Q1, se aplica el costo de orden K1. Para un tamaño de lote mayor a Q1, se aplica el costo de orden K2. Los parámetros van a estar expresados en moneda constante, los parámetros monetarios, y el producto en estudio lo vamos a medir en una unidad continua. Como parámetros tenemos la demanda del producto en el periodo de estudio, el lead time, el parámetro de dimensionamiento T, que siempre es 1, el costo unitario de adquisición, el costo unitario de mantenimiento y el costo K de emisión de orden de compra. Las variables son la cantidad a solicitar, es decir, el tamaño del lote económico, que es la variable de decisión, la duración de un ciclo, la cantidad de ciclos que hay en el periodo de referencia,
el punto de pedido o stock de reorden y el costo total esperado de todo el periodo de estudio. Vamos a resolver entonces el modelo que estamos proponiendo. Y para ello comenzamos graficando la ley enunciada para ver cómo se comportan los costos K1 y K2 según el lote a solicitar. Vemos que se comportan de manera incremental respecto de la cantidad a solicitar, respecto del tamaño del lote. Vemos que para una cantidad comprendida entre 0 y Q1 se aplica el costo K1 y para una cantidad mayor a Q1 se aplica el costo de orden K2. Es decir, cuanto mayor sea la cantidad de unidades a solicitar, mayor será el costo de orden aplicado. Vamos a ver entonces las expresiones del costo total esperado 1 y la expresión del tamaño del lote óptimo 1 y lo mismo el costo total esperado óptimo 2 y el tamaño del lote óptimo Q2. Y vemos cómo se comportan entonces los costos de orden. Dijimos entonces que K1 es menor que K2 y esto tiene como impacto en los costos que el costo total esperado 1, óptimo 1, va a ser menor que el costo total esperado óptimo 2. En tanto, en los tamaños del lote óptimo, vemos que los K se encuentran en el numerador de la expresión, con lo cual cuanto menor sea el K, menor será entonces el tamaño del lote. Por lo tanto, el lote óptimo 1 será menor que el lote óptimo 2. Estas relaciones entonces son las que vamos a tener en cuenta para analizar y para proceder en la resolución de esta situación. Dijimos siempre que vamos a comenzar analizando el tamaño del lote que representa el menor costo. Entonces, en este caso, nuestro análisis va a comenzar analizando el tamaño del lote óptimo 1. Pero antes vamos a graficar la curva de costos para ambos costos de orden. En este caso tenemos esta disposición de las curvas, ¿sí? Tenemos el costo 1, que dijimos que es menor que el costo total esperado 2. Aquí están las ubicaciones de los puntos óptimos, el Q óptimo 1 y el Q óptimo 2. Analicemos cuáles son las situaciones posibles respecto del lote de corte Q1. Dijimos entonces que el Q que representa el menor costo es el Q óptimo 1. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa con el Q óptimo 1, si está o no en su rango. Si está en su rango, significa que es menor o igual que el lote de corte Q1. Según esta ley que expresamos de relación entre los costos, el gráfico es el siguiente. Vemos la ubicación del lote de corte y vemos que el Q óptimo 1 está a su izquierda, es decir, es menor que el Q1. Quiere decir que está en su rango válido. Las curvas válidas son esta para la curva del costo total esperado 1 y esta para el costo total esperado 2. Al estar en su rango, sabemos que este punto es el que representa el menor costo. Lo sabemos por esta relación que hemos determinado al comienzo. Entonces, si Q óptimo 1 está en su rango, directamente solicitamos el tamaño del lote óptimo Q1 y finaliza nuestro problema. Pero puede suceder que el Q óptimo 1 no esté en su rango, es decir, que sea mayor que Q1. Y en ese caso vamos a ver cuál es el gráfico. Tenemos entonces esta ubicación para el lote de corte Q1 y vemos que Q óptimo 1 no está en su rango. Esta es la curva válida para el costo total esperado 1 y esta es la curva válida para el costo total esperado 2, donde vemos cuáles son los puntos mínimos. En este caso, este es el punto
que representa al Q óptimo 2. Y este punto es el que representa el costo para la cantidad Q1 unidades al costo de orden K1. Por tanto, en esta situación lo que tenemos que comparar es el costo total esperado óptimo 2 y el costo total esperado no óptimo del tamaño del lote Q1 al costo K1. De la comparación de estos costos elegimos el menor y elegimos el lote que represente el menor costo. Estas son las dos posibilidades que tenemos en este caso de costo de orden variable para un único lote de corte Q1. Resumiendo entonces el procedimiento que hicimos, es en base a estas relaciones arrancar nuestro análisis con el Q óptimo 1, verificando si está en su rango. Si está en su rango, entonces solicitamos ese tamaño de lote. Si no está en su rango, comparamos el costo total esperado del óptimo 2, porque sabemos que sí o sí va a estar en su rango, con el costo total esperado del lote de corte al precio K1, al costo de orden K1. Elegimos el menor y ese nos va a dar el Q que tenemos que solicitar, que es el que representa el menor costo. De esta manera terminamos de la presentación de parámetros variables con la cantidad a adquirir. Gracias por haber llegado hasta este momento.